acá con frío, a pesar de que estamos encerrados, pero con frío. Bueno, me alegro muchísimo que nos podamos conectar nuevamente. Tengo algunas novedades para ir comentándoles en el mientras tanto. Buenas tardes, Noelia, Matías, ahí nos saludan por chat también. Bueno, Uriel, ¿cómo andás? Vamos a ir adelantando algunas novedades, ¿sí? Con lo que tiene que ver en la parte del parcial, ¿sí? En la semana recibí algunas consultas, muy bien no tenía, ¿sí? Los detalles de tema fechas, ¿sí? Y demás. Pero bueno, y justo hablé con el profe Miguel temprano, ¿sí? Y me comentaba que tenemos exactamente 3 clases antes de las vacaciones, ¿no? Entonces, 3 clases antes de las vacaciones sería, si consultamos a ver el calendario, a ver, tenemos hoy viernes 18, tendríamos clases el 25, y el 2 de julio supuestamente estaríamos saliendo de vacaciones, ¿sí? De receso invernal. Así que, ¿qué les parece? ¿Sí? Si el día 2, ¿sí? Hacemos un trabajo práctico evaluativo acá en la clase a modo de parcial, ¿no? Para que, digamos, la materia, ¿sí? No se nos torne en algo pesado, ¿sí? Quizás se junte con todas las demás materias en las cuales probablemente tengan trabajos quizás más complicados, más largos, ¿sí? Que requieran más práctica. El día 2 de julio hacemos un trabajo evaluativo, ¿sí? Integrando los contenidos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces, el hecho de tener un trabajo evaluativo va a hacer de que no tengamos la cara de nerviosismo, ¿sí? Tan grande como con las otras materias, y obviamente la posibilidad de siempre recuperar, como lo venimos haciendo hasta ahora, recuperar alguna parte del trabajo, ¿sí? Que nos impida aprobarlo del todo, ¿no? Entonces, de esta manera, todos tenemos la posibilidad de aprobar, todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que la modalidad sería esa, ¿sí? Y la forma de trabajo, la forma de hacer las actividades, muy similar a lo que venimos haciendo ahora. No vamos a presentar nada nuevo, ninguna forma nueva de hacer actividades o ejercicios distinta a lo que estamos haciendo, para que de esta manera ustedes no se confundan, ¿sí? No perdamos, digamos, la guía, ¿sí? De la manera en que venimos haciéndolo. ¿Les parece que dejemos asentada así el arreglo para nuestro parcial? Sí, profe, no hay problema, muchas gracias. Sí, Perfecto, Andrea, profe, muy bien, sería Esther. como lo hicimos la otra vez, el quiz, puede ser, en vivo. Exacto, Ah, ok, exactamente, bien. Esther. Exactamente, lo Sí, hicimos, lo profe. vamos a hacer así tal cual lo hicimos al Quick Test, ¿sí? La otra semana, acá en la clase. ¿Bien? Eh, Podemos hacer las consultas, recurrir a nuestro material teórico y práctico, ¿sí? A modo de consulta para hacerlo. Así que, genial, genial. Quien tenga alguna duda o alguna cuestión con la fecha, me avisa, lo volvemos a organizar. A ver, Noelia nos consulta si los temas, exacto, los temas, Noelia, ¿sí? Y para todos serían los que hemos visto hasta acá. Vimos de las formas presentes, presente simple, presente continuo, vimos la forma pasada del verbo to be, pasado simple y pasado continuo, que es lo que vimos en la última clase. ¿Bien? Así que la ejercitación se va a variar dentro de esos temas. ¿Les parece que sí? Veamos hasta ahí? Sí, profe, no hay problema con los temas. Excelente, pero muy bien, muy bien. Acá, perfecto, también tenemos la confirmación vía chat. Así que bueno, dejamos asentado entonces de que el 2 de julio hacemos nuestro trabajo práctico integrador, ¿sí? A modo de parcial. Ahí vamos a obtener la nota junto con
las calificaciones que ya venimos juntando hasta ahora de los 2 primeros trabajos prácticos y del quick test, que se componía de 2 calificaciones. Lo vamos a tomar como 2, así de esta manera tenemos la holgura, ¿no?, de poder tener una calificación más y que por ende nos sirva a tener un mejor promedio para esta primera parte del año, ¿sí? Durante la semana ya les voy a ir comunicando las notas de ese trabajito, ¿sí? Pero no nos hagan problema de que si hay algo para poder rever o volver a practicar, vamos a utilizar las clases que nos quedan, ¿sí?, hasta la fecha del parcial, para poder dar los últimos detalles, ¿sí? Así que bueno, les comento qué hacemos hoy, qué vamos a hacer hoy. Vamos a ponernos a practicar ahora al comienzo. Les voy a pasar vía chat un archivito en el cual vamos a dedicar esta primera parte de la clase a lo que sería un reading comprehension, una lectura comprensiva, una actividad en la cual vamos a ponernos a practicar, ¿sí? Ese sería, donde nos vamos a poner a practicar un poquito más toda la parte de lectura, comprensión de texto, armado de respuestas, ¿sí? Entonces, de esta manera nos vamos preparando obviamente también para el examen, ¿sí?, nuestro trabajo práctico, ¿no? Es un texto sencillo, en tiempo pasado, que es lo último que estábamos viendo, ¿sí?, en los cuales tenemos 4 preguntas, 2 preguntas específicas y 2 preguntas del tipo sí o no. ¿Bien? Esas que son más cortitas para responder. Así que cuando tengan el archivo me avisan, quien pueda, me hace el favor de pasarlo al grupo, por favor. Les agradeceré. Y ahí lo ponemos en pantalla y vamos analizando qué es lo que hacemos al principio. Ahí está, ahí veo quién lo subió. Esther, muchísimas gracias, Esther. Ahí damos unos Nada, minutitos, profe. así todos lo pueden descargar. Buenísimo, Luis. Entonces me parece que... Bueno, ¿pudieron descargar? Ahí lo mostramos en pantalla, el archivo. ¿Lo pueden ver bien? Sí, profe. Sí, genial, genial entonces. Bueno, este es nuestro primer archivo de actividad para la tarde, ¿sí? Como les decía, una lectura comprensiva bastante breve, todo el tiempo pasado, en lo cual teníamos estas 4 preguntas acá para poder contestar. Pero, detalle, lo que vamos, o lo que van a hacer ustedes, ¿sí?, solos, es solamente leer el texto, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutos para leer el texto, familiarizarnos con la información, ¿sí? Buscar las palabras nuevas o que no conocemos, ¿sí? Tratar de comprender un poquito la historia, ¿sí?, o esta rutina que muestra acá, para que después, ¿sí?, nos centremos en ver la estructura o el formato de cómo podemos contestar las preguntas, principalmente las primeras 2, ¿sí?, que son las preguntas un poquitito más que nos piden detalles, ¿sí? La clase pasada lo que hicimos fue
en muchos casos, otros pudieron elaborarla solos, pero usamos casi la misma información que estaba en el texto como un copiar y pegar. Genial, ¿no? Porque eso nos va dando los primeros pasos a ir haciendo esta relación de información. Lo que quiero que logremos ahora con estas primeras dos preguntas es que de lo que leímos, ¿sí?, podamos extraer, ¿sí?, la información de allí y armar una oración casi desde cero nosotros solos. Así que lo que vamos a ir viendo son algunos elementos, cómo ordenarlos para la respuesta y hacer la elaboración de esto. Así que, si les parece, comenzamos con esta parte del trabajo y luego en unos minutitos más nos volvemos a conectar, ¿sí?, para poder hacer la puesta en común, ¿sí?, sobre la historia, y luego comenzamos con el desarrollo de las respuestas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo para volver a explicar? Entendió, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Entendido? Todo ok, me dice Adrián. Genial. Bueno, cualquier duda me vuelven a avisar, ¿sí? Igualmente, yo voy a eh, quedar acá, ¿sí?, como siempre, y nos juntamos ahora en unos minutos más para comenzar con la actividad juntos.
Bueno, vamos comenzando con la actividad. Ahí paso por la pantalla el archivo. Muy bien. Entonces, ahí sí pueden ustedes ver, ¿sí? De acuerdo a lo que estuvieron leyendo sobre esta actividad, tiene que ver con una pequeña rutina, ¿sí? O una pequeña serie de sucesos, ¿sí? Ahí está, perfecto, Uriel, sí se ve. Sí, una serie de sucesos que le suceden a esta chica, en las cuales relata toda una experiencia, ¿sí? Por una cuestión laboral, todo en tiempo pasado, ¿no? Marcándonos distintas etapas, podemos decir, ¿no? Marcándonos así todo lo que ella tuvo que hacer, ¿sí? En tiempo pasado, obviamente, para poder llegar a su entrevista de trabajo. ¿Bien? Entonces las preguntas apuntan a un poquito ir desmenuzando esta breve historia, ¿sí? Entonces la primera pregunta, fíjense, vamos a ponerlas acá a este lado, así las podemos contestar de manera completa. Dice, la primera pregunta, what time did Debbie wake up? ¿Mm? Entonces la primera pregunta nos está apuntando al tiempo, ¿sí? O al momento en el que Debbie se levanta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos centramos, ¿sí? en esto que nos pide la información, para poder empezar a responder nos debemos centrar en el sujeto, ¿no? Y el sujeto de esta pregunta, ¿quién sería? ¿No? ¿De quién estaríamos hablando que hace esta Ella. acción? Ahí está, excelente, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder referirnos, ¿sí? A ello, vamos a utilizar un pronombre, ¿sí? Y ahí lo tenemos, nuestro pronombre. Bien, ya tenemos el primer paso para poder empezar con la respuesta. Ahora, segundo paso, ¿sí? Segundo paso. Como nosotros queremos afirmar y queremos mencionar un determinado horario, en este caso, tenemos que buscar un verbo que sea apropiado para mencionar esto, ¿no? Que ella se despertó a un determinado horario. ¿Pudieron encontrar dentro de la misma pregunta cuál puede ser el verbo, ¿no? Que allí nos puede servir para esto? Ah, está, Matías nos dice Woke el up. verbo walk. Muy bien. Excelente. Ahí está, el verbo woke up. Y atentos, ¿sí? A este cambio de tiempos que hubo. Wake up, presente en la pregunta, pero nosotros al estar usándolo en la respuesta debemos conjugarlo en tiempo pasado, ¿bien? Porque acá armamos toda nuestra pregunta, ¿sí? En tiempo pasado usando un auxiliar. Nuestra respuesta debe ir en pasado, ¿sí? Entonces, woke up, perfecto. Y ahora sí, nos vamos a buscar al texto, el horario justo en el que ella se despierta, ¿no? ¿En qué párrafo podemos encontrar esta información? ¿Sí? En el segundo, Bien, perfecto. Y donde específicamente del segundo, ¿a dice qué she horario? woke up at 7 p.m. Así que sería ahí. Perfecto. Muy bien, ahí está el horario. Muy bien. She woke up at 7 a.m. Muy bien. Excelente, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra primera respuesta. Fíjense de que no es tan complicado, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un poco más específica las preguntas, ya que podemos sacar la misma información o reordenarla desde la misma pregunta. ¿Bien? Lo que tenemos que tener en claro siempre es de quién estamos hablando, ¿sí? Qué acción es la que queremos describir en la respuesta y después hacer, digamos, la misma mecánica que practicamos la clase pasada. Dirigirnos al texto, ¿sí? Con alguna palabra, en este caso un horario, algo que nos conecte algo que nos conecte con la respuesta, mejor dicho, ¿sí? Entonces, de esa manera, nos hizo más fácil poder elaborar nosotros solos la respuesta número 1. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esta primera respuesta? Ninguna, ¿No? profe, por mi parte.
Perfecto, muy bien. Ahí también nos confirman los muchachos vía chat de que quedó claro, pero perfecto, muy bien. Pasamos a la segunda, vamos a hacer la misma dinámica para poder contestarla. La número 2 dice, when did the bus arrive at the stop? ¿A qué horario llegó el colectivo a la parada? ¿Sí? Y ahora nuevamente nos vamos a preguntar, ¿a quién podríamos poner como sujeto en esta oración? ¿Quién o qué cosa sería lo que hace la acción? Según la pregunta, ¿de quién estaríamos hablando? Del bus, entonces Excelente, sería he. perfecto. Tranquilamente podemos utilizar un pronombre para suplantar, ¿no? The bus lo ponemos como it, ya que es un objeto, ¿no? Muy bien, Facundo ahí nos aporta lo mismo, Matías, ¿no? Entonces, todos quedamos de acuerdo de que estamos hablando del colectivo, ¿no? De que el colectivo hace una determinada acción. Perfecto. Segundo punto, busquemos el verbo, ¿sí? ¿Cuál sería la acción que hace el colectivo? ¿Sí? ¿O qué hizo? ¿No? Estamos en pasado. ¿Cuál sería la acción que hizo el colectivo, ¿no? En esta segunda pregunta? Arrived. Muy bien. Y lo vamos a poner tal cual lo acaban de comentar, arrive. Y ahora, ¿qué deberíamos modificar acá? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para que este verbo nos sirva para el tiempo pasado? ¿Qué podríamos hacerle? Muy bien, Facundo. Ahí nos dice agregarle ed al final. Arrived. Muy bien. Conjugar en tiempo pasado, y en este caso solamente hubo que agregarle esta letra al final. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Bien, ya tenemos un buen porcentaje de la respuesta armada. It arrived. ¿Sí? El colectivo llegó at the stop, ¿sí? A la parada. Lo somos más específicos. ¿Dónde llegó? At. Y ahora nos queda el horario. Vamos a buscar nuevamente el horario en el texto. ¿Sí? Y alguien que me pueda decir en qué párrafo y cuál es el horario en el cual llegó el colectivo. A las 9:45 AM, profe. 9:35. A ver, ¿dónde está No, a 9:35? las 9 a.m., porque a esa hora llegó para que ella se lo tomara y a las 9:45 llegó a la parada que se tenía que bajar. Ahí está, ahí tenemos el detalle, ¿no? 9:45 llegó, ¿sí? Veamos cómo llegamos a esa conclusión, ¿sí? Vamos al párrafo 3, ¿sí? Y ahí tenemos la información. Dice, when the bus arrived, ¿sí? Cuando el colectivo llegó, ¿no? Hasta la parada, it was almost 9 a.m. Eran casi las 9 de la mañana, nuestro primer horario, ¿sí? ¿Pista para eso? Tenemos el mismo verbo que utilizamos en la respuesta y, fíjense, tenemos el mismo sujeto, no estamos haciendo referencia a este mismo sujeto del colectivo, ¿sí? Entonces, dos conexiones directas con la respuesta que estamos buscando, ¿bien? Y acá tenemos nuestro primer horario, que es el que nos sirve para nuestra respuesta, ¿sí? Luego, por una cuestión de lógica, ¿no? Razonamos de que el horario de llegada del colectivo hasta el lugar donde tenía que ir es el del final, 9:45. ¿Bien? Entonces, ahí es donde hicimos la conexión, ¿sí? Para armar la respuesta. ¿Alguna duda sobre esta segunda pregunta? ¿Lo pudieron entender? ¿Volvemos a explicar algo? No, profe, de mi parte no. ¿No? ¿Sí? Seguimos entonces, perfecto. Bueno, de esta manera, chicos, ¿sí? Es como nosotros armamos respuestas más específicas, ¿sí? En base a un texto, buscando quiénes hacen la acción para ponerla en la respuesta, buscando los verbos, creando estas conexiones, ¿sí? Entre los verbos o cualquier palabra que nosotros conozcamos, buscarla en el texto y extraer la información y armar,
¿sí?, nosotros mismos la respuesta que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosita más podemos tener en cuenta, ¿no?, cuando nosotros hacemos esta clase de preguntas que son más específicas? Siempre prestar atención a las palabritas con las que empieza la pregunta, ¿sí?, que nos hacen alusión al qué, al cómo, al cuándo, al quién, ¿sí? Entonces, esta clase de palabras, las WH question words, así se llaman, palabras, ¿sí?, que empiezan con WH, eso es lo que significa. Siempre esto, como les comenté, siempre nos hace más específica la pregunta, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de formular nuestra respuesta, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros hoy lo usamos como guía para llegar a estos dos resultados que copiamos acá, ¿sí? Ahora, la número 3 y la 4 les dejo unos minutos para que la puedan formular ustedes la respuesta, ya que están mucho más cancheros con las respuestas de sí o no. La número 3 pregunta si was Debbie late, ¿sí?, si Debbie llegó tarde a la entrevista, si llegó tarde, no llegó tarde, las dos posibles respuestas. Y la número 4 dice, did Debbie go on the correct day? ¿No? Si Debbie fue el día correcto, ¿no?, a la entrevista. ¿Qué es lo que sucedió? 5 minutos, ¿sí?, ¿les parece? Y compartimos ahí las respuestas entre todos, así ya dejamos lista esta primera parte de lectura comprensiva.
Bien, seguimos entonces, contestamos estas últimas dos preguntas del texto, así pasamos a la siguiente actividad. ¿Bien? ¿Hay alguien que nos pueda compartir las respuestas? ¿Sí? 3 y 4, y hacemos la puesta en común. Ahí Adrián nos había compartido la número 3, ¿sí? La número 3 que decía, was Debbie late? ¿Sí? Si ella había llegado tarde, y la respuesta está perfecta. No, she wasn't late. ¿Bien? Y acá hacemos un paréntesis, una especie de aclaración. ¿Cómo nos damos cuenta en el caso de estas preguntas, de estas últimas dos preguntas, si contestar con was, con did, ¿no? Si ambas están en tiempos pasados? Bueno, a modo de recordatorio, quizás ya lo están manejando, ¿no? Y demás, pero bueno, nunca viene de más esto, es fijarnos siempre cómo comienza la oración. ¿Bien? ¿Qué tipo de verbo auxiliar yo tengo al comienzo de la oración? Tengo el verbo to be, por ejemplo, en forma pasada, y está solamente eso. Está el verbo auxiliar did, ¿sí? Y entonces eso me da la pauta de que tengo que contestar la pregunta con ese verbo auxiliar también. O tengo, por ejemplo, el verbo to be y tengo el verbo con ing. El analizar entonces al comienzo, ¿sí? O cómo están escritas cada una de las oraciones, qué elementos hay, nos van a indicar a nosotros de qué manera tenemos que contestarlas, ¿sí? Para ir guiándonos en el tiempo verbal que lo requiere la pregunta, ¿sí? Entonces, atento a esos detalles y logramos respuestas que sean justas, precisas, como lo pide ahí la actividad. ¿Bien? Así que bueno, fuera de ese paréntesis, perfecta la respuesta que nos compartió Adrián, nos quedaría solamente la número 4 para poder contestar, ¿no? La número 4, ¿alguien que la pueda comentar? Profe, Debbie didn't go on the correct day. Perfecto, muy bien. Debbie go on the correct day, ¿sí? Opción B, podemos decir para esta misma pregunta, ¿sí? Armar una respuesta paralela, ¿sí? Porque ahí nos pregunta, o iba la respuesta a decir si llegó o no en el día correcto, ¿no? Fíjense ahí, vía chat, estoy escribiendo lo que nos pregunta, si fue el día correcto, ¿no? Ella, acuérdense, en el texto nos permitió ver de que una vez que llegó, pudo llegar hasta la oficina de la entrevista, le dijeron que la tenían agendada para otro día. ¿Bien? Entonces, podemos armar también una respuesta corta, ¿bien? Que ella no fue el día correcto, y ahí lo tenemos en el chat, ¿no? También la respuesta a esto para, por si es que no quieren abarcar, ¿no?, demasiada información, podemos usar esto también como una muy buena opción, ¿no?, a la hora de contestar. Bien. ¿Quedó alguna duda sobre el análisis que hicimos ahora, sobre este primer texto? ¿No? Perfecto, bueno. Bien, ahí nos confirman los compañeros que no hay dudas. Perfecto, pero muy bien. Muchísimas gracias por su participación, por la participación de todos los que ahí aportaron, ¿no?, las ayudas para las respuestas, ¿sí? Entonces ahora les comento qué es lo que vamos a hacer a continuación para seguir trabajando y seguir repasando estos dos tiempos verbales que empezamos a ver ya de hace dos clases. Facundo, creo que es, ¿sí? ¿Se me entrecorta la comunicación? Ahí a Di Marco, vía chat, ¿no?
Sí, profe, sí se le corta la comunicación. A ver, vamos a hacer algo. A ver, ¿me dan de posición? A ver, más cerca. Ahí está. Ahí probamos si se escucha Profe, mejor. creo que se refiere en realidad a lo que dice el texto, no a que Ah, no se le entiende a usted, sino lo que dice el texto. Porque ahí acabo de poner, tengo que traducir varias palabras. gracias, David. Bueno, vamos entonces por partes. ¿Cómo es el tema, a ver, Facundo, cuando uno tiene que trabajar con estos textos? Al principio sí puede ser de que necesitemos buscar el significado de varias palabras del texto a fin de poder entender todo lo que dice, ¿no? Porque eso es lo que nos sucede siempre, es querer entender absolutamente todo lo que nos dice, ¿sí? Eso requiere tiempo, ¿sí? Requiere hasta la misma práctica, ¿no? Desde que uno se exponga a los textos. Entonces nosotros para lograr eso, que es digamos, un proceso, ¿no? Algo progresivo, lo que hacemos es poner en práctica esta mecánica que les comentaba antes, la de ir vinculando o la de ir relacionando ciertos términos, ¿sí? Que aparecen en las preguntas que tenemos que contestar con alguna parte en específico del texto. ¿Bien? Entonces, de esa manera, nosotros nos centramos en esas partes del texto, comprendemos la historia, comprendemos todo lo que quiere mencionar, pero obviamos este paso de buscar palabra por palabra qué significa todo, para que no nos ocupe tanto tiempo, y bueno, en nuestro caso, con la clase, no se nos atrasen tanto los temas. ¿Sí? Entonces, eso es, me parece la manera más sencilla, más práctica, ¿no? De poder ganar tiempo, pero a la vez ir también conociendo un poquito más esta clase de ejercicios que tienen que ver con la lectura comprensiva, ¿no? Si tenéis igualmente alguna duda, qué sé yo, cuando hagamos el trabajo integrador, profe, mire, no entiendo este párrafo más, ningún problema, lo explicamos, si estamos para eso, ¿sí? Para seguir aprendiendo acá, así que no se haga problema. ¿Bien? Y después Matías me consultaba si me tiene que enviar este trabajo. No, Matías, no te hagas problema, que esto sigue siendo como eh, parte de las prácticas, ¿sí? De la clase que tenemos para seguir afianzando bien bien estos nuevos saberes. ¿Sí? Así que esto nos queda a modo de práctica. ¿Bien? Igualmente, no se preocupen que nos queda una clase más, ¿sí? Hasta el examen, hasta nuestro trabajo del día 2 de julio, ¿sí? Nuestro trabajo integrador va a ser el 2 de julio, nos queda una clase más en donde vamos a repasar, vamos a hacer otro texto, ¿sí? Y vamos a pasar un poquito por alguno de los temas, ¿sí? Que estuvimos viendo para ya ir redondeando todo. Y aprovecho para hacer otro paréntesis acá. Si ustedes necesitan, o si alguien necesita en particular, que veamos la próxima clase, algún tema en particular que no quedó bien claro, que lo quieran repasar y demás, me pueden escribir por acá por el chat, yo tomo nota del tema, preparo alguna actividad y de paso la usamos para también explicar un poquito la teoría sobre ese tema. ¿Bien? Así que eso les dejo a ustedes por lo que necesiten practicar, revisar y demás. Lo podemos ver la clase que viene, ¿sí? Mientras tanto, en la clase de hoy, ahora a continuación, quería compartir con ustedes un archivo, ahora se los voy a ir enviando, en donde vamos a practicar eh, los dos tiempos pasados que estuvimos trabajando ahora. Pasado simple y pasado continuo. Bien. Vamos a ver en esta serie de oraciones, que ustedes van a poder ver en el archivo, cómo podemos mezclar, por así decirlo, dentro de una misma oración, un tiempo y el otro, y cómo nos vamos a dar cuenta qué tiempo iría en cada situación. ¿Sí? Ahora,
busco el archivo, se los envío y ahí vamos a ver bien con los ejemplos cómo se puede hacer esto. Bueno, ahí está entonces el archivo. ¿Sí? Si lo pueden enviar también al grupo de WhatsApp, se los voy a agradecer. Eso es un PDF en donde tenemos dos páginas de trabajo, ¿no? Ahí lo voy a ir pasando en la pantalla. Y vamos a aprovechar a usar algunos ejercicios, ¿no? Para explicar esto que les comentaba antes, ¿sí? De poder encontrarnos, por así decirlo, con los dos tiempos verbales en una misma oración. Bueno, ahí está, ya lo tenemos en el grupo, está enviado acá, y pasamos a compartir entonces la pantalla para poder ver, ¿no? Ahí se puede ver. Sí, profe. Sí, genial, entonces, bueno. Fíjense que la consigna nos pide elegir entre un tiempo verbal y el otro. Entonces es muy probable que en un ejercicio nos encontremos con los dos, o que todo el ejercicio sea en pasado simple o el continuo. Vamos a ver cómo el contexto de cada uno de los ejercicios, ¿sí? Nos ayuda a poder decidir correctamente la oración. Bien, vamos a tomar punto número 1, ¿sí? Como ejemplo. Bien, a ver, voy a poner acá, editar, para poner la respuesta, cosa que esto ya nos quede. Sí, perfecto. Bueno. En el ejercicio número 1 tenemos una pregunta, como ustedes pueden ver, ¿sí? Una pregunta, y la elección es entre el pasado simple o el continuo. Tengamos en cuenta lo siguiente para hacer este ejercicio. Hay dos puntos teóricos que nos van a servir un montón. El primero es recordar, ¿sí?, cuál es el uso principal del pasado simple, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál era el uso, digamos, principal del pasado simple, ¿sí?, a modo teórico? ¿Qué tipo de ideas expresaba y demás? Acciones que ocurrieron en un tiempo pasado y finalizaron. Excelente. Acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Muy bien. Y en el caso del pasado continuo,
¿Qué diferencia podemos encontrar? Acciones que podrían haber estado ocurriendo hasta hace unos momentos o acciones que tuvieron una concurrencia durante un tiempo, en el pasado, obviamente. Ahí está, ¿no? Seguimos hablando del pasado, ¿sí? Acciones que tuvieron su lugar, su progreso, su desarrollo en el pasado, ¿sí? A veces sucede de que mientras estas acciones ocurrían, estaban en proceso, podemos decir, habíamos dicho en la clase pasada que se veían interrumpidas por una acción que empezaba y terminaba en el momento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, todo esto tiempo pasado, obviamente, caminábamos por la vereda. I was walking on the street when I saw a car crash. Estaba caminando por la vereda cuando vi un accidente de auto. El accidente de auto es una acción que empezó y terminó ahí, ¿sí? Chocó el auto y chocó, quedó ahí tirado en la calle. Nuestra acción de ir caminando, estar movilizándonos para ir a donde sea, se vio interrumpida, este progreso, ¿sí? Se vio interrumpida por otra acción ahí, cortita y al pie, pero en el pasado. Empezó y terminó ahí. Esta idea, ¿sí? Esta idea de que acciones en progreso se vean interrumpidas por otras acciones mucho más cortas, es un poquito el, podemos decirles, el espíritu, ¿sí? de esta ejercitación. Vamos a ver cómo. Volvemos a nuestro punto número 1, ¿sí? Donde tenemos una palabra con la cual comienza la oración, haciéndola específica. Tenemos un sujeto para trabajar, tenemos el verbo, y acá tenemos una palabra clave que nos indica el cambio de tiempo verbal. ¿Cuándo? When, ¿cuándo? Esta palabra, ¿sí? En estos ejercicios en los cuales tenemos que elegir entre los dos tiempos, mezclar los dos tiempos, nos indica de que una acción entra e interrumpe otra, como las que les comentaba recién del accidente de auto. Una acción corta que empezó y terminó en el pasado, pero que interrumpe algo que ya estábamos haciendo. Y miren, cuando armamos la ejercitación, cómo queda esto, ¿sí? Armado. Dijimos de que esta palabrita nos va a introducir, ¿sí? La acción que empezó y terminó así en el pasado, algo corto, breve, que interrumpe, lo que nos indicaba que trabajamos en pasado simple. ¿Bien? Entonces, esta parte de acá, ¿sí? Todo lo que viene después de esa palabra, ¿sí? Siempre va a ir en pasado simple, ¿sí? Porque es la acción que interrumpe, que es la más cortita, ¿sí? La que interrumpe un progreso o el desarrollo de otra actividad que ya estaba ocurriendo. ¿Bien? En el caso del punto este número 1 que tenemos acá, ahí dejé marcado la parte que va a ir en pasado simple. ¿Sí? Si esta parte de acá va en pasado simple, por lógica, la del comienzo, ¿sí? La acción en desarrollo, ¿en qué tiempo la pondríamos acá al comienzo? Si era una acción que se estaba desarrollando, la ponemos en Continuo. pasado continuo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Pasado continuo. Ahí también Matías nos hace el aporte vía chat. Pasado continuo. Y seguimos ahora el esquema, la estructura para completar una pregunta en pasado continuo. ¿Sí? Entonces, la estructura, uso de verbos auxiliares, was o were, y la conjugación de los verbos usando ing al final, ¿sí? Como característica, digamos, de este tiempo pasado continuo. ¿Sí? Los verbos todos con ing. ¿Sí? Ahora, nuestra primera parte en desarrollo, ya está. ¿Qué es lo que estabas haciendo cuando? Eso sería lo que queremos decir.
¿Qué es lo que estabas haciendo cuando? Y ahora la segunda parte dijimos que es una acción que interrumpe algo que ya estaba en progreso. ¿Qué es lo que estabas haciendo cuando te llamé anoche? El verbo, ¿sí?, que debemos utilizar en pasado simple es el verbo call. ¿Bien? ¿Cómo lo utilizaríamos acá como respuesta para la segunda parte de esta? En pasado, called. ¿Qué modificación? ¿Buscamos en la lista o le agregamos ed? ¿Qué hacemos con ese verbo? ¿Cómo lo conjugamos? Lo buscamos en la lista, profe. Bueno, a ver, hagamos la tarea esa. Busquemos en la lista de verbos y aparece el verbo call. Perdón, creo que se me cortó, le había dicho que se pasa y es called, called, se escribe. Ahí está, muy bien. Ahí está. Si nosotros tenemos dudas, podemos utilizar tranquilamente como, allí nos comentó, no sé quién, pues no lo pude ver, qué compañera nos profe, comentó. Esther. Esther, disculpame, no los veo ahora, ¿viste? Estoy con la pantallita acá. Ahí nos comentó Esther lo útil también de la lista de verbos. Entonces, si está la duda, vamos a la lista de verbos. Buscamos, a ver, A, B, C, C. Si no aparece call, hacemos la fácil. Le agregamos la D o la ED al final y conjugamos nuestro verbo en tiempo pasado simple, ¿sí? Que es lo que estaríamos necesitando. Ahí está. Lo que estaríamos necesitando en esta ocasión. ¿Bien? ¿Se entendió por dónde va el ejercicio? ¿Sí? Igualmente vamos a hacer un par más para practicar. Pero ¿se entendió qué es lo que debemos hacer con esto? Sí, profe, excelente. Sí, ¿Sí? todas, yo tengo la duda, ¿todas empiezan así o unas pueden empezar con el simple primero y luego con el continuo? Exacto. Algunas pueden empezar de una manera distinta. Mira, a ver, dame un segundito que busco alguna de esa clase. ¿Sí? Bueno. Mira, por ejemplo acá, no sé quién fue la que pidió. Esther, profe, no. Esther otra vez, perdón. Oh, estoy tan mal con los nombres. Mira, Esther, la número 13. La número 13 empieza al revés de lo que acabamos de hacer. Fíjate qué palabra tenemos acá al comienzo. Tenemos la palabra when, cuando. ¿Sí? Lo que nos indica, ¿sí?, de que la acción que vamos a pasar a completar, ¿sí?, en esta primera parte del ejercicio es una acción corta, una acción que empezó y terminó en el pasado y que a su vez interrumpió otra. ¿Bien? ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de esto. When her train got to the station, cuando el tren, ¿sí?, o el tren que estaba por tomar ella llegó a la estación, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Y ahí es donde completamos la acción en progreso, que podemos decir se vio interrumpida por la llegada del tren. ¿Sí? We were waiting. ¿Sí? Y ahí tenemos otra opción, ¿sí?, de un ejercicio que hemos dado vuelta a lo que vimos ahora. Para tener en cuenta, cuando ustedes se encuentren con la palabra, ahí lo estoy poniendo en el chat, when, ¿sí?, como la que vimos ahora, pasado simple. Hacemos de que esa primera parte de la oración va a ir en pasado simple. ¿Sí? ¿Cuándo? Porque ese cuándo nos introduce esta acción que interrumpe. Y la palabra while, mientras, y la palabrita while nos introduce, ¿sí?, o nos muestra de que el tiempo que tenemos que usar es el pasado continuo. Mientras estaba sucediendo tal cosa, una acción en progreso,
sucedió esta otra, o se vio interrumpida por otra. ¿Bien? Estas son las dos palabritas clave que encontramos en textos o en oraciones así como las que estamos viendo ahora, y que nos marcan un poquito la pista, ¿sí?, para ver qué tiempo verbal utilizar y completarlo. ¿Bien? ¿Sí? Puede suceder de que tengamos, por ejemplo, miren, la número 3, un caso de que sea todo en pasado. ¿Sí? Por ejemplo, la número 3, ¿ven alguna de estas palabras que a nosotros nos sirva de pista de que hay que introducir cierto tiempo? ¿Sí? Tanto el pasado simple como el continuo. ¿Tenemos alguna palabrita de esa? Por el when se saca que es el pasado continuo al principio. No, simple. Ahí está. ¿Sí? Pasado simple. Profe, y por ejemplo, cuando tengo otra cosa que no sea when, o sea, capaz en una pregunta tonta, pero cuando no tengo when ni tengo why como para anotarlo, ya tendría Ujú. que ir directamente con los pronombres, ¿puede ser? Cuando en alguna oración nos haga falta, digamos, estas pistas, a veces el contexto es el que nos va a indicar qué utilizar. Generalmente, cuando estas palabras no aparecen, es porque tenemos un solo tiempo verbal para manejar en toda la oración, ¿sí? Como por ejemplo acá. Acá solamente tenemos el when, ¿sí?, que es el que nos hace introducción de pasado simple. Y por el mismo contexto nos damos cuenta de que todo se refiere a acciones que ya se terminaron, ¿sí? Si analizamos un poquito en español, la número 3 dice, cuando llegaste a la fiesta, ¿quiénes estaban ahí? ¿Sí? Nos estamos haciendo referencia a una fiesta que ya pasó y a gente que ya no está más ahí, ¿sí? Pero volvemos a repetir esto. Si es que no llegan a aparecer estas dos palabras, el contexto es el que nos va a indicar si utilizamos un pasado o el otro, y probablemente toda la oración lleve el mismo tiempo verbal. ¿Fue útil la respuesta? ¿O Sí, profe, aclarado. Muchas gracias. sí? ¿Se quedó claro? Perfecto, pero muy bien. Bueno, hagamos una cosita, miren. ¿Se animan a hacer los primeros, lo de la primera página? ¿Vieron que llega hasta el 10, del 2 al 10? Y vemos acá cómo nos fue con esto, ¿sí? Y analizamos los ejemplos, ¿sí?, para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que tanto las palabritas que les dije nos sirven de pista, o cómo nos sirve también el contexto, ¿no?, para poder armar esta ejercitación. ¿Les parece que hagamos esta primera página ahora? Bueno, profe. Genial, entonces. Bueno, y cualquier duda me avisan. Gracias, profe. No hay problema. Ahí voy a decir que paren un cachito la grabación, así no se hace tan grande el archivo, y después sigue igualmente. Ver o analizar como posibles respuestas, ¿no?, en el punto número 2. Profe, yo puse I was sitting y después puse Caleb como arriba. Perfecto, pero muy bien, ¿no? Comenzamos con el pasado continuo y utilizamos ahí la palabrita clave, ¿no?, que nos indica el cambio del tiempo verbal. Pero muy bien, muy bien. Vamos a completarlo acá. I was sitting in a cafe when I called you. Pero muy bien esta. En la número 3, ¿qué respuestas pudieron ver?
Recordemos que en la número 3 estábamos hablando tanto de una fiesta como de personas que ya habían terminado sus actividades. ¿Sí? Profe, sería arriba Ajá. y ay, Dios, was. Perfecto, muy bien. Todo en pasado, ¿sí? Todas acciones que ya culminaron, que se terminaron y hasta ahí llegaron. Pero muy bien. Vamos a ver la número 4, nos muestra lo siguiente, ¿sí? En la número 4 podemos ver de qué tenemos, ¿sí? O aparece nuevamente la palabrita when, ¿no? Que nos indica que va a haber un cambio allí de tiempo verbal y de que probablemente el final de la oración va a ser en pasado simple. Entonces, por una cuestión de deducción, sacamos de que el comienzo va a ser en pasado continuo. ¿Alguien a ver que nos pueda completar la número 4 para Leo, dejarlo profe. listo? Dale. Susie was watching a film when she heard the noise. Pero perfecto. Was watching a film when she heard the noise. Muy bien. Y ahí estuvo más que claro cómo la palabrita clave when nos ayudó a hacer la distinción de los tiempos. Perfecto. Pasamos a la 5. ¿Cómo podríamos dejar la 5 lista? Yo leí otro. ¿Vale? Yesterday I went to the library. Next I had a swim. Later I met Julie for a coffee. Perfecto. Todas actividades que se relacionan con el pasado y que terminaron. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Por esta palabrita que está acá, la del comienzo, yesterday. ¿Sí? Ayer hice esto, esto y esto. ¿Sí? También otra ayuda es que no nos aparecían, ¿sí? Ninguna palabra que podía introducir otro tiempo verbal distinto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El contexto nos ayudó a ver de que eran todas actividades que habían finalizado. Número 6. Profe, yo la leo. We were Dale. playing tennis when John hurted his ankle. Perfecto. Hurt his ankle. Muy bien, excelente. Número 7. ¿Cómo completamos esta? Profe, sería what were doing, it was. Ahí está. What were they doing? Perfecto. ¿Y me comentabas la parte final? ¿Habías puesto? Was. Ahí está. Excelente. It Was was. in the shower when the telephone rang. Bien. La número 8 puede ser que alguien la estaba leyendo. Ay, perdón, profe, me había olvidado de apagar el micrófono. Dale, aprovechamos entonces que He la was tenés ahí. taking a shower when the telephone rang. Perfecto, perfecto, muy bien. Acción en progreso. La ducha, ¿sí? Nosotros estamos metidos bañándonos. Otra la interrumpe, ¿no? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Y pasamos a las últimas dos. ¿Alguien más que nos pueda compartir esto? ¿Con un audio o por Leo, el profe. chat? Dale, dale. He was in the shower when the telephone ring. When the telephone ring. Ahí termina. Pensé que seguía. Ahí está. He was in the shower, ¿sí? Él estaba en la ducha cuando el teléfono, y ahora analicemos esta porción, ¿sí? ¿El teléfono sigue sonando hasta ahora? No. No, el teléfono sonó por unos segundos, ¿bien? Entonces la acción ahí empezó y terminó en el pasado.
Este verbo de acá, ¿cómo lo pondríamos? Teniendo en cuenta eso. Run. Ahí está. Excelente. Rang. ¿Sí? El teléfono sonó. En un momento cortó. Listo. Dejó de sonar. ¿Sí? Entonces, ese ahí, detallito tenemos en cuenta, analizando un poco, o imaginándonos, mejor dicho, el contexto en el cual suceden las oraciones. Y pasamos a la última, la número 10. ¿Qué podemos contestar en esta número 10? When I walked into the room, everyone was working. Ahí, Perfecto. profe, yo siempre tengo la duda cuando hablamos de una generalidad de un grupo, ¿hablamos del grupo como una cosa o hablamos del grupo como la gente? Porque si Claro. hablamos como el grupo como la cosa es el was working, y si hablamos del grupo como la gente, hablamos were working. Claro, lo hablamos Víctor, nos hacemos referencia como unidad. ¿Sí? Okay. Como que todo un eje, ¿sí? un grupo, un solo grupo de personas está haciendo determinada acción. ¿Sí? Entonces, por eso es que utilizamos ahí la opción que comentabas vos, was working. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Se comprendió esta actividad? ¿No? ¿Alguna duda que haya quedado en alguno de los puntos? Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien, Este es el error genial. que tuve, pero lo comprendí. Bien, ahí Uriel también entendió todo, perfecto. Víctor, ¿quedó clara la última duda que teníamos ahí con el ejercicio? Sí, es una duda que siempre, es como que creo que ya me la he visto un montonazo de lados o la he buscado, pero siempre me olvido. Nos pasa a todos, no te hagas problema que también genera a veces, ¿no? Pensar en, a ver, estamos hablando de una unidad, si lo tomamos como unidad o como personas individuales, como un plural, bueno, no hay problema por eso, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hacer una cosa, dejamos la página número 2 para completarla la clase que viene, así seguimos practicando, ¿sí? Esta clase de ejercicios que la vamos a poner en el trabajo porque ha ido bastante bien, ¿sí? Y hacemos entonces un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Recordamos una vez más, fecha importante, o fechas, mejor dicho, fechas importantes para tener en cuenta, ¿no? La primera fecha importante, ¿sí? Dijimos que el día 2 de julio hacemos nuestro trabajo práctico integrador de esta primera parte del año. ¿Qué incluye este trabajo? En la parte de temas, una revisión de todos los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Presente simple, presente continuo, y las formas pasadas que estuvimos revisando, ¿sí? Tanto el verbo to be, pasado simple y pasado continuo. Vamos a incluir también un análisis de texto, ¿sí? Bastante sencillo, breve, para que no lleve demasiado. Muy parecido a lo que estuvimos trabajando en estas últimas dos clases, ¿sí? El viernes pasado y la de ahora. Agregamos eso también, después la práctica, ¿sí? Prácticas similares en lo que estuvimos trabajando, ¿no? Con los ejercicios de ahora, ¿bien? Segunda fecha importante era el 25, es la de la clase que viene, ¿no? Que esa es la clase en donde vamos a aprovechar a hacer el repaso general, ¿no? Nos vamos a sacar dudas, ¿sí? Por favor, quien desee practicar un cierto tema y más me puede avisar para traer, ¿sí? Las actividades listas sobre ese tema, ¿sí? Y volvemos a tocar la parte de la teoría, ¿sí? O repasamos algún detalle que no haya quedado del todo claro, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Con esta revisión general, ¿bien? Dentro de este trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos valernos del recurso teórico, ¿sí? Todo lo que tenemos como apuntes, sí lo podemos usar
para poder recordar algún concepto, alguna idea, no hay problema. ¿Podemos usar diccionarios? También, ¿sí? Sugerencia, no quizás empezar a traducir todo un ejercicio o toda una actividad, ¿sí? A fin de que primero no se nos vaya tanto tiempo y después de que quizás no terminemos de comprender todo el contexto, ¿sí? De la actividad y quizás nos juegue en contra para poder contestar, ¿bien? Pero sí se pueden usar los diccionarios, ¿no? O me pueden consultar durante la clase, ¿sí? Lo que necesiten sobre el trabajo. Durante la semana ya les voy a ir enviando las devoluciones del trabajo 3, ¿sí? Acuérdense que lo dividimos en 2 notas, este trabajito que era el Quick Test, que tuvo una parte teórica y la otra práctica, ya se las voy a ir enviando, así pueden tener ustedes también ahí su constancia de calificación. ¿Bien? Así que bueno, chicos, esto es todo lo que vamos a ver hasta el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda sobre los trabajos, el trabajo final, o algo para aclarar. Ninguna, profe. ¿No? Buenísimo. Bueno, igualmente si ahora no viene la duda y viene después, me avisan y la conversamos, no hay problema. Así que bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su presencia, la participación, ¿sí? Recuerden lo que necesiten, ¿sí? Con los trabajos que quizás faltan abordar y demás, me pueden decir y arreglamos ahí una manera de ponernos al día. Así que, por mi parte, hasta acá llegamos el día de hoy. Nuevamente, gracias. Les deseo un muy buen fin de semana. Aprovechen a descansar, como siempre les digo, también a ponerse al día con las demás materias y a cuidarnos, por sobre todo, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, Saludos. profe. Un Gracias, abrazo profe, para buen todos. finde. Cuídense. Chau, chau.